Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Es un placer para nosotros tener de nuevo en su programa Hombres de Verdad al pastor Sigfrido Guillén. Hola Sigfrido, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar por aquí de nuevo. Qué bueno, nos alegramos. En la última entrega estuvimos aprovechando su experiencia de cerca de 20 años en el colegio, en diversas áreas, y estuvimos hablando de la importancia del currículum en la escuela y cómo puede afectar a nuestros hijos y en nuestra crianza. Y enfatizábamos la importancia de entender que los responsables somos nosotros los padres. El colegio es una ayuda. Por lo tanto, debemos de ser muy cuidadosos donde colocamos a nuestros hijos y estar muy apercibidos de qué están recibiendo allá. No solamente que diga la palabra bíblica delante, un colegio bíblico, eso no es suficiente. Colegio cristiano, eso no es suficiente. No es el nombre lo que define si es lo que le conviene a nuestros hijos o no. Es que nosotros veamos que están enseñándole los principios tal cual nosotros se los enseñamos en la casa. Y esto no es posible comprobarlo si no estamos cerca. Tenemos que estar involucrados en la vida de nuestros hijos y eso implica necesariamente estar involucrados en el colegio donde tenemos a nuestros hijos. Así es. En el día de hoy vamos a variar un poquito el tema, aunque en algún momento voy a preguntar algo que se relaciona con el colegio, pero el tema que nos ocupa en esta entrega es cómo administrar la disciplina en los hijos. Y evidentemente cuando hablamos de disciplina no nos referimos solamente a la corrección física, no. Es todo el concepto de crianza, de corrección, de estímulo, ánimo, reconocimiento, amonestación, advertencia. Todo lo que implica crear en nuestros hijos o trabajar para tratar de crear en nuestros hijos un carácter que sea conforme a las Escrituras. Nosotros, como habíamos dicho y hemos dicho en muchas ocasiones, no podemos convertirlos, pero eso no significa que no les enseñemos aquel carácter que es apreciado por Dios, valorado en las Escrituras. Carácter que solamente lo puede tener un creyente, pero nosotros nos ocupamos de lo que nosotros podemos. Ese carácter lo demandamos. Ese carácter solamente lo puede producir el Señor que lo produzca si Él quiere. Pero nuestra responsabilidad es instruirlos, como dice Efesios 6, en la disciplina y amonestación del Señor. Así que, habiendo dicho eso, nosotros podemos empezar hablando de cómo administrar en el hogar la disciplina. Pero quizás, para hacerlo un poquito diferente, voy a empezar, como diríamos, de atrás hacia adelante. Porque yo estoy seguro, Sigfrido, sin preguntarte, que normalmente en el colegio, mientras los profesores trabajan con sus estudiantes, se dan cuenta en sentido general qué hijos vienen de hogares donde los padres están haciendo el trabajo y cuáles no. Y esto no significa cuáles son creyentes y cuáles no. No, cuáles están haciendo el trabajo y cuáles no. ¿Cómo se ve eso en la práctica? ¿Qué tú ves que tú dices definitivamente los padres están aquí detrás trabajando? Y otros que tú dices los padres están desentendidos. Bueno, en sentido general, uno ve eso en dos aspectos. En sentido general. Uno es cómo responde a la autoridad. Y la otra cosa sería el dominio propio y el respeto. Pero aún digo cómo responde a la autoridad primero que el dominio propio. Porque uno puede ver jóvenes y niños que no tienen dominio propio. Pero cuando escuchan a la autoridad decir, hey, para, él para. Así es. Aunque no pueda, aunque a los 5 minutos tenga que regresar y haya que volverle a decir.
Pero ¿cómo responde a una voz, a la instrucción? ¿Qué tan rápido es? ¿Qué tan pronto es? Es definitivamente un comportamiento muy influenciado por lo que sucede en casa. Nosotros tenemos un proceso de admisión en el que la familia tiene que entrevistarse con uno de nosotros, y cuando llega la familia, que es el padre y los hijos, dentro de la misma dinámica de la reunión uno ve no tanto si falta dominio propio o no, sino, por ejemplo, si el niño se tiró en el piso y el papá le dice, mira mi hijo, párate de ahí, y no responde. Esas son cosas que mentalmente uno anota. No por eso los descarta, Claro, pero claro. al final le dice, mira, yo noté esto. Sucedió esta situación, sucedió aquella situación, y él no te obedeció. O él respondió de una forma airada o molesta, con resabio, y tú no dijiste nada o no pusiste ninguna cara. Eso no te evita que tú puedas entrar a la escuela, pero es algo que debemos de trabajar. Y nosotros hemos visto, hemos tenido una experiencia muy bonita. Ahorita mencionaba el que nosotros como padres debemos procurar que el colegio esté enseñando lo que nosotros estamos enseñando. Sin embargo, a nosotros nos ha pasado, hemos tenido la buena experiencia, gracias al Señor, de que padres vienen donde nosotros y nos dicen, ustedes me enseñaron esto porque yo no lo estaba haciendo Wow, bien. wow, Entonces ahora esto cambió en mi casa por lo que wow. ustedes me dijeron de cómo tenía que ser la Excelente. obediencia a la primera voz, el que nuestras malas acciones deben de tener consecuencias, que nuestras buenas acciones deben de tener afirmación, lo que yo toleraba y ya entiendo que no debo de tolerarlo. Entonces, esas serían como las dos cosas que yo diría: obediencia a la autoridad y el respeto a la autoridad y el dominio propio. Obviamente luego hay otras, según las edades, que tanta influencia uno ve de, por ejemplo, niños escuchando cierto tipo de música, que cuando ya uno es adolescente es más difícil quizá tener un Ujú. control de eso, pero un niño pequeño, ¿por qué oye esa música? ¿Por qué vio esa serie? Ujú. Y ahí nos ayuda a ver que quizá el padre no está del todo enterado. No necesariamente que está haciendo un mal trabajo. Ujú. En la escuela, una de las cosas que nosotros le decimos a los profesores, cuando ustedes vayan a tener reuniones, entrevistas con los padres, cuídense de decir, en la casa necesitamos seguir haciendo, porque puede ser que estén haciendo, pero todavía no se estén viendo los frutos. Más bien, ayúdenle a pensar, ok, ¿qué en la casa usted pudiera estar haciendo? ¿Lo está haciendo? Ah, pues sigámoslo haciendo. Pero esas serían las cosas: obediencia y dominio propio. Wow, qué interesante, qué interesante. De hecho, ah, también llama muchísimo la atención que lo que se necesita primariamente es los padres información. Ajá. Porque hay padres que no están trabajando correctamente con sus hijos, no por falta de información, sino porque permiten que sus personalidades o sus experiencias previas o su tipo de crianza sea lo que los conduzca. Y eso es Ujú, terrible. ujú. Pero hay otros padres que tienen toda la disposición y no tienen la información. Y eso es algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. A muchos que me escuchan, estoy seguro que posiblemente nunca han escuchado en su iglesia una enseñanza acerca de la crianza de los hijos. Sí. Y eso es increíble porque tanto Antiguo como Nuevo Testamento tienen mucho que decirnos. Y de los temas tratados en las iglesias, este es como de los que menos se enfocan. Sí. Por lo tanto, eso significa que muchos padres cristianos están criando, yo uso un término, silvestre. Sí, Es como a lo que salga. sí. Es interesante que usted mencione eso porque en especial, o no en especial, pero en estos días me he hecho más consciente en el Nuevo Testamento.
en las cartas de Pablo de manera particular, que luego que él ha terminado su condensado de teología y de exposición del Evangelio, y él va a decir, ok, ¿qué efecto debe de tener esto en tu vida? Usualmente, consistentemente, él trata nuestra vida ordinaria, trata familia y dentro de eso matrimonio, hijos, trabajo, en mi relación de siervo, amo y gobierno. Y resulta que en nuestras iglesias usualmente esos no son los temas que dominan. Y nosotros pensamos que ser verdaderamente espiritual es tener gozo, amor, pasión, lidiar con la ansiedad, lo cual todo eso es importante. Pero Pablo dice, la manera en la que tú te das cuenta, cómo tú estás lleno del Espíritu Santo, se ve claramente en tu casa y en tu trabajo. Y sin embargo nosotros a veces no entrenamos a nuestros miembros de iglesia para que entiendan eso así. Uh-huh, uh-huh. Me llama también la atención que, y eso es algo que he escuchado aún de ustedes, que a veces padres donde tú sabes que por el conocimiento que uno tiene de sus iglesias no se trata absolutamente nada de esto, y donde doctrinalmente uno no puede decir que son iglesias muy sólidas, uno se encuentra con familias que tú dices, wow, qué bien lo están haciendo. Sí. Nos hemos dado esa buena y agradable sorpresa. Y aquí es donde entra un círculo que yo no sé dónde empieza y con qué se empezó, dónde empezó, si el huevo o la gallina. Pero usualmente los padres en el que nosotros vemos que uno dice, bueno, yo sé que su teología no la veo clara, no la veo en las escrituras. No entiendo cómo hace esto. Son usualmente padres muy involucrados con sus hijos. Y es como una alta relación entre involucración y presencia con sus hijos y la buena crianza. Entonces, ¿dónde empezó? Si él está muy presente porque entendió buena crianza o está criando bien porque está presente, yo no sé cuál comienza y cuál termina, pero es un factor que veo muy frecuente. Padres muy presentes y padres que están haciendo preguntas acerca de sus hijos más allá que si le fue bien en el examen exactamente, o no. Y eso llama muchísimo la atención porque caemos en lo que hemos estado enfatizando desde el programa anterior. La responsabilidad de los padres es estar presentes en la vida de sus hijos. Es que tú ves eso hasta en familias seculares. En familias no cristianas, uno no se asombra que los hijos salgan terribles. ¿Por qué? Porque uno no espera que familias no cristianas trabajen con el orgullo de sus hijos. Uh-huh. Uno no espera que familias no cristianas trabajen con el egocentrismo de sus hijos, porque son sus personalidades, yo no lo quiero coartar, después se frustra, después tú le cortas las alas, etcétera, etcétera. Toda esa filosofía que es incorrecta. Uh-huh. Sin embargo, también sucede que tú te encuentras con familias con mucha gracia común. Y es impresionante porque cuando, sin saberlo, ponen en práctica algunos de estos principios bíblicos, uno puede ver los resultados. Así es. En sentido contrario, también uno a veces conoce familias con hijos en buenas iglesias donde reciben instrucción y sin embargo tú te das cuenta que no acaban de decidirse porque demanda, es sacrificial, una crianza, administrar la disciplina en los hijos es sacrificial. Así es. Si tú no estás dispuesto a sacrificarte, no lo vas a hacer. No importa que tengas la instrucción, tú vas a estar buscando siempre el camino más fácil. El colegio que me lo ayude, la iglesia que lo ayude, es que ese muchacho, esa muchacha no hace caso. Pero ¿qué tiempo tú le dedicas?
qué tiempo tú estás ahí, qué tanto te sientas a hablar con ellos, qué tanto le enseñas y luego supervisas que la enseñanza sea puesta por obra, qué tanto te encargas de que haya consecuencias cuando ellos desobedecen, qué tanto te encargas de que haya alabanza cuando ellos hacen lo correcto. Todo eso es parte de administrar bien la disciplina. Sí. Pero si no se hace, no vas a lograr posiblemente resultados que no quieres. Y Así mismo es. nosotros no somos conductistas. Nosotros no estamos diciendo que tú haces esto y obtienes esto. No, porque el corazón de cada hijo es diferente. Ujú. En estos días se estaba hablando de alguien que, wow, es impresionante. Desde pequeñito, qué muchachito que tenía un corazón rebelde, más allá de lo normal. Y todavía al día de hoy, siendo ya un adulto, es causa de tristeza para sus padres. Pero eso es lo que se veía desde pequeño. Pero asimismo uno conoce otros niños que desde pequeños tienen una sensibilidad espiritual y una inclinación hacia las cosas de Dios que tú dices, wow, esto no es lo normal. Sí. Entonces, ¿qué quiero decir? Que no estamos diciendo, y hemos expresado esto en más de una ocasión, que tú lo haces bien y te sale bien. No, tú lo haces bien porque tú amas a tu hijo y tú amas al Señor y tú obedeces al Señor. Así es. Y los resultados, no tenemos control sobre eso. Los resultados, el control lo tiene el Señor. Así es. Sin embargo, el Señor dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esto no es una promesa como muchos han tomado, pero es lo que normalmente ocurre. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos de ser intencionales en administrar adecuadamente la disciplina de nuestros hijos. Y eso inicia el ABC, el elemento indispensable, principal, es que tenemos que entrenar a nuestros hijos para la obediencia. Así es. Si no entrenamos a nuestros hijos para obedecer, podemos perseguir otras metas que son buenas, que son importantes, pero estamos perdiendo lo más importante. Nuestros hijos, como nosotros, somos criaturas y nuestra relación con Dios es una relación de subordinación. Él es el creador, nosotros somos las criaturas. Él es el rey, nosotros somos los súbditos. Él es el amo, nosotros somos los siervos. Amén. Él es el padre, nosotros somos los hijos. Entonces, la relación, el elemento fundamental en la relación de todo ser humano con su creador es de obediencia. Y si nosotros no trabajamos con la obediencia, vamos a estar perdidos. Así es. Cuando usted hacía la pregunta de cómo impartir la disciplina en nuestros hijos, yo pensaba en siendo disciplinados. En el sentido de que nosotros podemos ver las personas o atletas, músicos, artistas, que llevan cierto patrón, ciertos régimen, rutinas y las cumplen consistentemente. Y eso les ayuda a crecer en maestría, en habilidades. Bueno, con nuestros hijos, para nosotros poder entrenarlo en la disciplina, vamos nosotros a tener que ser disciplinados, entrenarnos, ir a cosas cuando no queríamos ir, hacer lo que no queríamos hacer o no teníamos ganas, no teníamos fuerza de hacer, porque es el momento de hacerlo. Y siendo consistentes, en especial en esa parte que usted menciona de siendo consistentes, mostrando, instruyendo y modelando qué significa ser obediente. Porque nosotros debemos enseñarle no solamente qué significa ser obediente externamente, sino aún en sus actitudes. Nosotros debemos demandar conductas y esperar también actitudes. Y realmente esa lucha de yo vi esto, ay, pero yo estoy tan cansado que ahora yo no me voy a enredar de nuevo a explicarle, a ver, a decirle, mira, ¿tú viste lo que hiciste ahora? ¿Tú viste cómo tú respondiste ahora?
se necesita sacrificio personal y mucho compromiso para tú decir, mi hijo necesita esto, así que hagámoslo. Y ahí es que se aplica el versículo en Proverbios que dice, no rehúses el corregir. Así mismo. Porque está diciendo, no rehúses hacer algo bueno. Pero si nos está advirtiendo que no rehúses el corregir, es porque se sabe que nosotros tenemos la tendencia de mirar para otro lado. Sobre todo cuando estamos cansados, explotados. Nosotros quisiéramos no tener que involucrarnos. Es como que ya yo he hecho, ya hoy lo he corregido tanto, que ya yo no voy a ni mirar para allá. Pero, como todos sabemos, crear lo bueno requiere esfuerzo. Lo malo se crea solo. Así mismo es. Y es interesante que en ese proverbio, en el Proverbios 23, da el motivo de lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Uh-huh. Yo estoy seguro que todos nosotros oramos, nos preocupamos por el destino eterno de nuestros hijos. Sin embargo, a la hora de, corrígelo, castígalo, ya sea físicamente o con privilegios o de alguna otra índole que más adelante pudiéramos hablar, pero tú estás lidiando con su alma. Y la primera, digamos así, Dios ha diseñado, mencionaba ahorita, ha diseñado esa relación de padre e hijo de tal modo que Dios ha permitido que nuestros hijos entiendan mucho acerca de Dios por nuestra paternidad. Uh-huh. Mucho de lo que ellos entienden que está bien, que está mal, que es respeto, es viéndonos a nosotros. Uh-huh. Entonces, si nosotros no podemos modelarle bien qué significa obedecer a papá y a mamá, es muy difícil que ellos entiendan qué implica obedecer al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Claro. Es que nosotros, en un sentido, somos los representantes de Dios ante nuestros hijos. Sí. Y si ellos no aprenden a obedecer a quien ven, sí. ¿Cómo van a obedecer a quien no ven? Un buen ajuste de primera de Juan. O sea, a papá y mamá, nosotros queremos que ellos obedezcan a Dios, pero no van a obedecer a Dios, que ni siquiera saben dónde está, si no aprenden a obedecer a papá y a mamá. Así es. Por otro lado, tú mencionaste ahorita la importancia de no solamente disciplinarlos para que actúen, sino también para que tengan una actitud correcta. Eso es precisamente lo que contempla el Nuevo Testamento cuando habla de obediencia y honra. Uh-huh. La obediencia tiene que ver con acción. La honra tiene que ver con actitud. Es como si fueran dos caras de la misma moneda. Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos que ser intencionales en entrenar a nuestros hijos para que obedezcan, pero también debemos de ser intencionales para que lo hagan en una buena actitud. No es solamente, bueno, él fue por allá, él está obedeciendo. Subió los ojos cuando le estoy hablando. Exacto. Es como una señal de hastío, como, ya está bien, tú te puedes callar. Entonces, no te lo dicen, pero es como, me molesta lo que me estás diciendo. Nosotros como padres tenemos que trabajar tanto una cosa como la otra. Así es. Ahora, ¿cómo trabajarlo? Eso varía conforme a las edades. Cuando están pequeños, desde que nacen, nosotros debemos de entrenarlos y debe ser nuestro objetivo primario, al menos en los primeros 4 o 5 años de existencia de ellos. El objetivo primario debe ser entrenarlos en la obediencia. Y para eso nosotros debemos de incluir disciplina, es decir, que ellos reciban retribución, castigo, corrección cuando ellos desobedecen. Y cuando no obedecen, el principal mecanismo, la principal forma que nosotros vemos en las Escrituras es la disciplina física. Cuando se habla de disciplina física en una época como esta, inmediatamente se piensa en maltrato. Uh-huh. Son dos cosas totalmente diferentes. Es disciplina física en amor.
Por eso siempre citamos, antes de hablar de la forma, siempre citamos lo que dice el Señor en la Escritura: el padre que ama a su hijo lo disciplina. Así es. Es De una hecho, en manifestación Hebreos de amor. dice que así como que Dios nos disciplina, así como un padre que ama a su hijo. O sea, primero está diciendo hasta Dios disciplina. Ujú, O ujú. sea, que a veces nosotros queremos ser más santos que Más Dios, buenos que más Dios. buenos Y que eso es Dios. imposible. Y él está diciendo, él al que ama, disciplina. Así como cualquier padre que ama a su hijo también lo disciplina. Si no lo disciplina, es como si fuera un bastardo. Ujú. Es como alguien que no me interesa ni yo tengo que dar cuentas de él. Ahora, ¿cómo sería, cuáles serían algunos elementos? No sé si ya podemos pasar a la Ujú. forma. ¿Cuáles serían algunos elementos que uno debería tener en cuenta de, ok, yo veo en las escrituras, paso rápidamente por Proverbios, me voy a encontrar múltiples pasajes en el que se habla de la vara, pero ¿cómo administrarla? ¿Cómo poder diferenciar si como yo la usé es abuso o es bíblico? ¿Qué usted pudiera decir? Bueno, hay varias cosas. En primer lugar, el cuándo. Nosotros tenemos una autoridad que es delegada. Eso significa que debemos de usarla para los fines de quien nos la delegó, no para los nuestros. Así que nosotros abusamos cuando usamos nuestra autoridad o lo disciplinamos porque hicieron algo que no nos gustó. Mm, Eso es abuso. Y entonces, ¿cuándo se disciplina? Cuando desobedecen. Y si él es haragán y no ha recogido su cuarto, ¿tengo que disciplinarlo? Depende. ¿Tú le dijiste que lo recogiera? Sí. Bueno, te desobedeció. ujú. Ahora, pero yo siempre se lo digo. No, no es que tú siempre se lo dices. Tú se lo dijiste hoy. Bueno, pero es que imagínate. La desobediencia siempre debe ser causa de disciplina. Y la desobediencia a la primera voz. Tú le diste una orden, desobedeció, hay que disciplinarlo. Ahora, él tiende a ser distraído, él tiende a ser desorganizado, él tiende a ser perezoso. Es torpe, se le caen las cosas. Eso es muy común. Eso es muy común. Yo normalmente en los talleres doy un ejemplo a propósito. El papá está sin trabajo por unos buenos meses, ya está a punto de conseguir uno, tiene la última entrevista, se pone su único traje ya, porque ya con el jefe máximo, y mientras se está desayunando, el niño con su tumba el café con leche. ¿Y dónde cae? En el traje del papá. ¿Qué quiere hacer el papá? Disciplinarlo. Pero yo le pregunto, ¿pero por qué tú lo vas a disciplinar? ¿Y usted no vio lo que hizo? Sí, pero eso es pecado. Eso fue desobediencia. Bueno, pero eso es que es demasiado inquieto. Sí, pero nosotros no disciplinamos a los hijos porque sean demasiado inquietos. Nosotros disciplinamos a los hijos porque desobedecen. Así es. Entonces es importantísimo tener eso en cuenta. El motivo es por desobediencia. Ok. Con respecto a la forma, es abuso cuando nosotros le causamos daño. La disciplina física debe causar dolor, no daño. Dice el salmista en el Salmo 119, no me recuerdo exactamente el versículo: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. O sea, es ese dolor que quebranta sus corazones. Ujú. Es por eso que en el Antiguo Testamento dice, la necedad viene ligada al corazón del niño, mas la vara de la corrección lo quitará de él. Y necedad ahí no es que es tremendo, que es molestoso. No, es esa propensión hacia la desobediencia, hacia el pecado, hacia el mal. ¿Y cómo que se quita eso? Con la vara de la corrección. Nosotros lo maltratamos cuando los disciplinamos airadamente, porque normalmente eso nos lleva a decir palabras que no debemos decirles. Ujú. Nunca es justificado términos insultantes, peyorativos, nunca, nunca. Y nunca debemos disciplinar con ira. Dice Santiago, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, cuando nosotros ejercemos la disciplina física airados, estamos
sembrando lo contrario de lo que nosotros queremos cosechar. Le estamos dando un mal ejemplo. Le estamos dando la impresión de que nosotros le estamos disciplinando porque no nos gustó lo que hizo. Por eso es que a veces pongo ejemplos bien crudos del niño que dice una mala palabra grandota y el papá lo quiere disciplinar. Pero espérate, ¿alguna vez lo había dicho antes? No. ¿Es la primera vez? Sí. Entonces, tú no sabes si lo oyó en el curso de un niño que tiene una influencia, un contorno donde eso se dice, y cuando el niño en el curso lo dijo, los amiguitos que sabían lo que era se rieron y el niño dijo, pero esto es cómico. Y lo tiene ahí guardado esperando la oportunidad para él también ser gracioso. Y entonces resulta que están otras familias en la casa y él entonces dijo, bueno, aquí voy a ser gracioso. Y la suelta y uno como papá quiere decir, tierra, trágame. Entonces uno quiere venir a disciplinarle para que los demás se den cuenta que nosotros disciplinamos a nuestros hijos, que nosotros estamos haciendo el trabajo. Nosotros no disciplinamos a nuestros hijos para que los otros vean. Amén. Nosotros disciplinamos a nuestros hijos para hacerle bien a sus almas. Es algo totalmente diferente. Sí, sí. Es incorrecto, los maltratamos cuando los golpeamos por cualquier lugar donde podemos hacerle daño. La cara, el torso. Uh-huh. O sea, hay un lugar que no voy a decir porque la Biblia no lo dice, que está puesto ahí para eso, pero es bastante apropiado. Que como decimos algunas veces, es donde la espalda pierde su nombre. es cuando a mí me tocaba disciplinar a mis hijos, eran pequeños, para mí un indicador de si era el momento de hacerlo o no, era si yo no puedo hablarle tranquilo y explicarle por qué va a pasar lo que va a pasar, no es un buen momento para yo hacerlo. Exacto. Si yo no sé cuántas van a ser, es porque yo voy arriba de él. Así que tampoco es un buen momento. Uh-huh. Así que para nosotros llegamos al cuarto, había casi una ceremonia. Sí. Había uno de ellos que tenía una ceremonia y limpiaba todo alrededor. Preguntaba cuántas iban a hacer. Y eso no es que me evitaba no estar airado, pero al menos me guardaba de yo sé que no estoy en una condición en la que puedo abusar de él o dar, como usted dice, indiscriminadamente. Sí. Entonces eso son algunas banderitas o señales que uno puede evaluarse a sí mismo y decir, yo estoy airado, ¿cómo? Yo no puedo hablarle, le estoy gritando, no sé cuántas van a ser. No sé dónde va a ser, no tenemos un escenario apropiado para hacerlo, entonces puede ser que tú tengas que esperar un rato más, bajarte y entonces poder hacerlo de una manera apropiada. Así mismo, porque aunque nosotros vemos en las Escrituras que el Señor se aira contra su pueblo, hay iras que son santas. Las nuestras generalmente son pecaminosas, porque nosotros queremos un desquite, nosotros queremos causar mal al que nos causó incomodidad. Viene por desgaste y hastío. Exacto. Entonces el Señor no se hastía, el Señor no se desgasta, el Señor no tiene malas motivaciones. Él es santo y está siempre pendiente de su santidad. Entonces en ese sentido, Él es el ejemplo. Amén. Él es el Padre perfecto. Amén. Nosotros pudiéramos seguir hablando y aún subiendo la edad, porque en la medida que crecen, uno tiene que cambiar los esquemas, no necesariamente cuando se pasa de la infancia a la niñez, pero ya cuando se pasa de la niñez a la adolescencia, ya es un poco diferente, pero se supone que el trabajo se ha hecho. El tiempo se nos ha ido. Yo simplemente quiero terminar diciendo algo que he dicho creo que muchas veces aquí. Nosotros no buscamos criar hijos que tú lo colocas en un sitio como si fuera un adorno y se quedan ahí hasta que tú los vas a buscar. Hay padres que quisieran que sus hijos fueran más tranquilos,
Si tu hijo no es más tranquilo, bueno, no te salió tranquilo, pero de verdad, la meta no es que sean tranquilos. La meta es que sean obedientes. Y cuando el trabajo se hace, y esto es algo que a algunos padres no les gusta escuchar, pero de verdad y creo que tu experiencia es la misma. Cuando el trabajo se hace, un muchacho de 6, 7 años obedece cuando sus padres le hablan. Eso no significa que lo hace siempre. Claro. Porque tú y yo tenemos muchísimo tiempo en el Evangelio y sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y a veces se nos ocurre hacer lo que está mal sabiéndolo. Sí. Pero estamos hablando de un sentido general. Tú pusiste hace un rato un ejemplo que creo que es muy ilustrativo. Una cosa es que el niño está en el piso y el padre dice, amor, párate de ahí. Y el niño se va parando así como si fuera una serpiente arrastrándose. Bueno, pero está mostrando su resistencia, pero está obedeciendo. Está obedeciendo. Y obedece. Y después tiene que llamar la atención porque le está poniendo la mano a una cosa que no debe ponerla. Es que tú no puedes dar una instrucción universal que aplique para todo. Así es. Y otra cosa muy diferente es que tú le dices a un niño de 6, 7 años, párate de ahí. El niño te mira y sigue como que nadie habló. Es que no. Y nada pasa. Es que no. Es que es obvio. Y entonces nuestra meta debe ser criarlos en la disciplina y amonestación del Señor, criarlos bien, y eso incluye obedecer. Ellos pueden no ser cristianos, pero a los 8, 9, 10 años debe ser obvio para todo el mundo que son hijos obedientes, que cuando sus padres hablan, ellos escuchan. Lo demás lo dejamos en las manos del Señor. Gracias por haber estado con nosotros en su programa Hombres de Verdad, y gracias también a Sigfrido también por acompañarnos. El Señor los bendiga, los esperamos en una próxima entrega. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.